El 14 de junio del año 2015, un asesinato atroz y escalofriante conmocionó el condado de Greene, Missouri, Estados Unidos. Se trataba de Dee Dee Blatchman, una mujer sumamente apreciada en la comunidad. Dee Dee, de 48 años, era reconocida en la comunidad y vista como una mujer fuerte y valiente, admirada por muchos. Ella vivía con su pequeña hija, la cual sufría diferentes enfermedades. Era el único sostén, la cuidaba y estaba siempre a su lado. Dee Dee fue encontrada muerta en la casa de Missouri. La mujer se encontraba boca abajo en la cama, con 17 puñaladas. Pero ¿por qué esta mujer, que era tan apreciada, acabaría asesinada de una manera tan brutal? En el año 2005, el paso del huracán Katrina había dejado destrozada la casa de Dee Dee, la cual vivía con su esposo y su pequeña hija. Su marido, un alcohólico y adicto, las había abandonado. Solas y sin un lugar para vivir, las noticias llegaron a cada rincón de Estados Unidos. No tardaron en llegar diferentes organizaciones que querían ayudarlas, conociendo su historia y la valentía de aquella mujer tras cuidar en soledad a su pequeña hija, la cual tenía múltiples enfermedades. Tras el huracán, ellas consiguieron refugio en Missouri, en donde organizaciones caritativas le construyeron una casa. Su historia conmovió a todos. Entablaron amistad con los vecinos, salieron en la televisión y recibieron diferentes beneficios de todos lados. Su hija, Gypsy Rose, estaba en silla de ruedas desde que tenía 7 años. Era discapacitada física y mentalmente. Tenía leucemia, distrofia muscular, epilepsia, asma y hasta un tubo por el que se alimentaba. Dee Dee confesó a sus amigos y familiares que su hija adolescente tenía la mente de un niño de 7 años. Su madre aseguró que el acta de nacimiento se perdió cuando fueron víctimas del violento huracán Katrina. Gypsy se sometió en su corta vida a numerosas operaciones. Dee Dee cuidaba de Gypsy contra el mundo exterior, la educó en su hogar, vigilaba el uso que hacía de internet y se mantuvo junto a su hija en todo momento. La condición de la joven hizo que las dos vivieran en una especie de burbuja. Iban juntas a citas médicas y se iban solas de viaje. Incluso tenían una página de Facebook, combinando ambos nombres. Pero ¿quién pudo haber asesinado a esta mujer que para muchos era una inspiración? Que vivía solamente para cuidar a su hija que estaba enferma y darle lo mejor. El 14 de junio del año 2015, una publicación en la cuenta de Facebook de ambas llamó la atención de sus amigos. Esa perra está muerta. Cuando los amigos empezaron a responder, apareció otro mensaje. He acuchillado a esa cerda gorda y he violado a su inocente hija. Sus dulces gritos eran muy fuertes. Estos mensajes encendieron todas las alarmas. Conocidos, vecinos y agentes llegaron de inmediato a la vivienda y se encontraron con una escena que no olvidarían fácilmente. Hallaron a Dee Dee brutalmente apuñalada, unas 17 veces en total. Estaba en la cama boca abajo, sobre un charco de sangre. Buscaron desesperadamente a su hija, pero no la encontraron en la vivienda, y temieron lo peor. En un primer momento se especuló que Gypsy había sido secuestrada, y si las palabras de las personas que escribió en su red social eran ciertas, había pocas esperanzas de encontrarla aún con vida. Todos creyeron que se trataba del crimen más despiadado y temían por la vida de Gypsy. No podían creer que alguien había cometido un acto tan macabro a una mujer que no le había hecho daño a nadie. Luego de rastrear la dirección de IP del celular, desde donde fueron enviados los mensajes, las autoridades descubrieron una verdad que los dejó a todos atónitos. Una realidad macabra salió a la luz. Al rastrear el celular, las autoridades encontraron que el mensaje provenía de Nicholas Hodgson, un joven de 24 años. Con el joven se encontraba Gypsy, pero no secuestrada, sino siendo cómplice del asesinato de su madre. Gypsy y Nicholas se conocieron hacía varios meses y desde entonces comenzaron una relación online. Pero lo que dejó perplejo a los policías fue ver a Gypsy totalmente diferente. No se trataba de esa adolescente con múltiples enfermedades y en sillas de ruedas. Con solo ver que ella sí podía caminar, ya era suficiente indicio para notar que algo andaba muy mal. Así fue como descubrieron la terrible verdad.
Gypsy no era una adolescente con mentalidad de una niña de 7 años. Tenía más de 20 y había sido manipulada toda su vida por su madre, para hacerle creer que estaba enferma. La realidad se destapó para todo el vecindario. No podían creer que habían sido engañados con algo tan delicado como la enfermedad de una niña. Lo cierto es que Gypsy también lo fue. Vivió su corta vida encerrada y condenada a una silla de rueda de por vida, creyendo tener leucemia, asma, distrofia muscular y otras enfermedades crónicas, habiéndose alimentado mediante tubos. Las mentiras de Didi llegaron a tal punto que Gypsy no sabía qué edad tenía realmente, ya que su madre había cambiado la fecha de nacimiento de acuerdo a sus necesidades. Sin mencionar que le decía a todo el mundo que la joven tenía una discapacidad intelectual y que su mente funcionaba como una niña de 7 años. Tenía a su hija en una burbuja, rodeada solo de muñecas, cuentos de hadas, vestida de princesa, voces infantiles y aisladas de una realidad que ella empezó a conocer a través de su única ventana de escape, Internet. Sin embargo, este espacio también se lo controlaba, y las veces que intentó Gypsy conocer gente, Didi le rompía la computadora y la amenazaba. En una de las pocas oportunidades que Gypsy tuvo acceso a Internet sin el control de su madre, conoció a Nicholas. Comenzaron una relación online. Nicholas parecía gentil, pero también escondía un secreto. No solo había sido diagnosticado con desorden autista y bajo coeficiente intelectual, sino que además padecía de un desorden de personalidad múltiple. La joven creyó haber encontrado el amor de su vida y a la persona que la rescataría de su madre. Ambos entablaron una relación. Nicholas estaba muy interesado en el sadomasoquismo y a Gypsy también le gustó ese camino. Ambos iniciaron un romance virtual y crearon una vida imaginaria en línea, con disfraces para las distintas personalidades de Nicholas. Comenzaron a trabajar un plan: liberar definitivamente a Gypsy, matar a Didi. Como Nicholas nunca había estado involucrado en casos de violencia, Gypsy recurrió a una de sus personalidades oscuras del joven, una que él llamaba su lado malo. La noche del 4 de junio del año 2015 fue el día elegido para que el plan se desarrollara. Dejó a su novio entrar a la casa y le entregó una cinta adhesiva ancha, guantes y un cuchillo. Didi estaba dormida cuando el hombre ingresó a su habitación y comenzó a apuñalarla en varias oportunidades. Después quiso violar el cadáver, pero en vez de eso fue a buscar a Gypsy y tuvieron relaciones en el mismo lugar. Luego tomaron el dinero que la mujer había ahorrado y se fueron a esconder a un motel alejado de la ciudad, para posteriormente irse a Wisconsin, donde se quedaron en la casa de los padres de Nicholas. Días después del posteo en Facebook, las autoridades dieron con ellos. En un primer momento, Gypsy aseguró que ella era inocente, pero la fiscalía encontró evidencia en las redes sociales de la joven donde se podía leer cómo le pedía directamente a Nicholas que matara a su madre. Pero ¿cómo en tantos años y después de sufrir diferentes operaciones y pasar por varios especialistas, ninguno de estos se dio cuenta de la terrible verdad? Muchas veces los médicos son cautelosos con las sospechas de que los pacientes o cuidadores mienten o exageran los síntomas, ya que podrían ser perjudiciales para el paciente. Pero las pruebas para la distrofia muscular de Gypsy y las exploraciones de su cerebro y columna vertebral indicaron que no mostraba ningún problema. Pese a esto, optaron por no investigar y la trataron de problemas de visión, audición, sueño y hasta salivación, siéndole extirpadas las glándulas salivales, los dientes y haciéndole una vía directa al estómago para alimentarla. Sin embargo, algunos médicos sí que tuvieron la intuición de que pasaba algo raro. Una llamada anónima al departamento de policía pidió a las autoridades que revisaran el certificado de nacimiento de Gypsy. Cuando la policía ingresó a la casa, Didi explicó que las fechas de nacimiento eran falsas, ya que trataba de ocultarse de su esposo violento. Nadie le notificó nada y sus reclamaciones no fueron comprobadas. El departamento de policía aceptó las explicaciones de Didi sin investigar más, y escribieron un informe que mencionaba que Gypsy sí sufría una discapacidad mental. Sin embargo, el papá de Gypsy enviaba la pensión de manutención cada mes.
Estaba preocupado por la salud de su hija, pero nadie le dio importancia, ya que lo trataban de un alcohólico y adicto. Debido a los años de abuso que sufrió Gypsy, fue juzgada por separado, y no se buscó la pena de muerte para ella como castigo. Sin embargo, testigos que la vieron tras el crimen aseguran que ella parecía estar a cargo de toda la operación. Gypsy Rose fue sentenciada a 10 años de cárcel en el año 2016, tras declararse culpable de asesinato en segundo grado al admitir que planeó con su novio el crimen de su madre, después de soportar tantos años de abuso. Nicholas, quien llevó a cabo el asesinato físicamente, fue sentenciado a cadena perpetua. En el juicio, el abogado de Nicholas argumentó que el joven era simplemente un instrumento más para el espantoso plan de Gypsy. Antes de escuchar su sentencia final, Nicholas habló ante el tribunal y aseguró que nunca había tenido una relación cercana con una mujer, y su amor por Gypsy lo cegó completamente. Estaba perdido. Siempre he sido un eslabón perdido. Esa es la razón por la que, supongo, me sumergí en esta situación donde me enamoré tan profundamente. ¿Qué llevó a Didi a engañar a todos, incluso a su propia hija, de una manera tan aterradora? Según las investigaciones y algunos psicólogos, Didi sufría lo que se conoce como el síndrome de Mannhauser, una enfermedad mental donde un cuidador comienza inventando y provocando falsos síntomas a un niño para que éste parezca enfermo. Gypsy vino al mundo ya creyéndose enferma. Vivió su infancia tratándose constantemente enfermedades que no existían. Los niños son fácilmente manipulables, hasta que creció y quiso escapar de ese infierno de la manera más brutal, asesinando a su madre para liberarse ella misma. Tras el juicio, Gypsy dejó en claro que ya no quería tener ningún tipo de relación con Nicholas. Se parecía mucho a mi madre, reconoció. Ambos eran muy controladores. Nicholas ha dicho desde entonces que se siente abandonado por Gypsy. Amo a Gypsy hasta el punto de que haría cualquier cosa por ella. Lo demostré con lo que hice. En una entrevista, Gypsy confesó que en realidad en la prisión se siente más libre. La prisión en la que vivía antes con mi madre, no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos, no podía salir afuera y disfrutar del día. Aquí en la prisión siento que soy más libre, porque ahora se me permite vivir como una mujer normal.